Hola, muy buenas tardes, estimados amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Recordarán en algún momento que les decía que lo que anteriormente se había iniciado como Hoy con Felipe Muñoz desde una plataforma digital ya iba a ser directamente desde acá, desde lo que es Alfa Integral Corporation. Y bueno, pues aquí estoy con ustedes el día de hoy con este tema del cual ha sido pues de todos los días y voy a comentar hoy qué alternativas de acción tenemos nosotros respecto al coronavirus. Y bueno, quiero comenzar diciéndoles que hay variados puntos de vista respecto al coronavirus y la repercusión en la sociedad mundial. Por supuesto, claro que sí. Considerando que por cualquiera que sean las razones que se presentó, que de eso no hay ninguna duda hay de que está presente, si pensamos si lo provocaron, si fue natural o cualquier otro punto de vista, en esta ocasión no lo voy a tratar, pero sí voy a comentar las diversas alternativas de acción que se pueden o que podemos tomar bajo las siguientes consideraciones. Primero, el coronavirus de hoy no es el primero que se ha dado en la historia, tan solo por comentar que el coronavirus, que científicamente se conoce como ortocoronavirinae, parece trabalenguas, ¿verdad? Pero así es, no es nuevo. Sus ancestros se remontan al siglo IX antes de Cristo y han sido varios los brotes que han ido surgiendo a lo largo de toda la historia. Fue en la década de los 90 cuando se identificaron los primeros familiares comunes del coronavirus. En el año 3000 antes de Cristo existió el beta coronavirus, eso en el año 3300 antes de Cristo. En el año 3000 también antes de Cristo el delta coronavirus. En el año 2800 antes de Cristo, los investigadores, fíjese, 2800, estamos hablando de 4400 años, hace aproximadamente. Los investigadores han descubierto que se propagó el gamma coronavirus y en el 2400 antes de Cristo surgió el alfa coronavirus. A pesar de esta línea temporal, el familiar común más cercano se remonta a la década de los 50 del siglo XX, estamos hablando aproximadamente como de 70 años. Se trata del OC43 y se encuentra estrechamente relacionado con varias especies de murciélagos, según han señalado los últimos estudios también respecto a esto. En humanos fue detectado por primera vez en los años 60, concretamente en las cavidades nasales, y desde entonces ha sido identificado o han sido identificados 6 nuevos miembros de esta familia, siendo el último el del 2019, el coronavirus, el COVID-19. Pero bueno, hasta aquí con la historia de este coronavirus como tal, y voy ahora a las alternativas de acción que nosotros podemos tener. Como seres finitos que nosotros somos, nuestra tendencia es a funcionar desde 3 aspectos naturales: el pensamiento, el sentimiento y la emoción. Y todo esto es y ha sido afectado por un concepto que es muy importante, llamado los implantes limitantes. ¿Y qué son los implantes limitantes? Son todos aquellos, los implantes limitantes, son todos aquellos puntos de vista que aceptamos, que solidificamos, que hacemos conclusiones de ellos mismos y que nos compramos haciéndolos una realidad como si fueran de nosotros. Fíjense, qué interesante es esto. Entre los implantes limitantes se encuentran, y son varios, el miedo, la ira, la rabia, la furia, la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento, puntos de vista adictivos, compulsivos, obsesivos y pervertidos, el amor, el sexo, los celos, la paz, la vida, la muerte, la realidad, la duda y cuántos más puede haber.
Y de esto, hablando que son implantes limitantes, es dependiendo del concepto que se tiene de cada uno de ellos y cómo se concibe. Voy a tocar solo uno de ellos en esta ocasión, en este tiempo. Y es el que se está manifestando sobremanera y que es el conocido como miedo. Uno de los grandes implantes limitantes que tenemos como humanidad. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo por el miedo a las consecuencias no reales de nuestra mente? ¿Cuántas otras veces nos hemos paralizado por el mismo miedo, el cual posteriormente nos damos cuenta de que era solo una fantasía o una irrealidad en nuestros puntos de vista, comprados, por supuesto que de otras personas? Considerando que el subconsciente trabaja bajo su propia realidad, el miedo es una situación de psicosis colectiva. Es totalmente limitante, dado que nos lleva y nos conlleva a pensar y dejarnos influenciar por el subconsciente de las masas, si no estamos atentos a nosotros mismos y fuera del miedo que vamos también nosotros creando. ¿Y qué alternativas de acción tenemos hoy en la situación que se está viviendo a nivel mundial? Y si hablamos de nuestra localidad, es decir, donde nos movemos y donde vivimos a diario, primero, vamos a considerar lo que ya comenté al inicio respecto a la historia del coronavirus, que no es nuevo en la humanidad. Primera consideración. Segundo, o número 2, pensar cuál es el impacto negativo que tiene el miedo sobre nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y, por supuesto, dentro de nuestras acciones. Además de que está considerada también nuestra economía y nuestras finanzas. Hoy por hoy así está. Recordemos ahorita que todo de alguna manera está parado. Bueno, casi todo está parado. Por ejemplo, yo viendo ahorita desde la ventana, desde donde yo estoy, todos los días hay una gran cantidad de tráfico, de camiones que van llenos de gente. Hoy, en este momento, están las calles prácticamente muy tranquilas. Y todo eso ha sido, bueno, llevado a cabo por una serie de sugerencias que, de acuerdo, vamos a tenerlas que tomar y vamos a tomarlas. Pero, vuelvo a lo mismo. El entorno electromagnético que generamos desde los puntos energéticos de nuestra cabeza, que influenciamos y nos influencia de nuestro círculo natural, familiar y social, es lo que actúa y lo que prevalece hoy por hoy. Razonando en beneficio propio, ¿qué contribución tiene el miedo sobre nosotros? Porque también contribuye de manera negativa, pero no construye, ¿cierto? Ok, ¿y en qué aspecto se da todo esto? Primero, dado que el miedo es una emoción, causa ansiedad y angustia, caracterizada por una sensación de riesgo, peligro real o imaginario. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es una especie de trastorno mental, ese trastorno mental que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación hacia un futuro incierto, es decir, fuera de nuestro control. Por lo tanto, esa ansiedad y esa angustia son manifestadas y un miedo adquirido y mal llevado bloquea absolutamente la capacidad de razonar y de actuar ante una situación de riesgo. Como ejemplo, fíjense, de este tipo de miedos que son de alguna manera adquiridos, ya sea de forma real o irreal, pero cómo influye y cómo influencia a nuestro actuar en todo lo que hablé hace unos momentos, pensamientos, sentimientos y acciones. Fíjense lo que les voy a contar, bien interesante. Este ejemplo es una historia o un acontecimiento histórico que se dio y fue la noticia de una película de Orson Welles llamada La Guerra de los Mundos. Esto quiere decir que el día que Orson Welles engañó al mundo era el 30 de octubre de 1938, hace 82 años. Este chamaco tenía 23 años y causó un pánico en el mundo. La pesadilla se había hecho realidad. Fíjense lo que comentó, que un ejército de alienígenas había invadido Estados Unidos.
Esto fue transmitido en una estación de radio en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la historia sigue. Esa noche, la narración del programa comenzó así. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de último minuto. Frente de la Agencia Intercontinental Radio Barril del Observatorio de Chicago, el cual reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Iremos informando. ¡Wow! Pero ahí no quedó el asunto. Siguen con la música, esta estación radiofónica de Chicago, y viene el segundo mensaje, y dice así: damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia, por increíble que parezca. Tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto. Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo brillando desde ese hoyo negro. Dos discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sea una cara. Puede que sea... Y hasta ahí se cortó la comunicación. Fíjate lo que ocurrió. Fíjense ustedes lo que ocurrió. La audiencia de esa noche se calcula que estaba sobre 12 millones de personas. Algunas esperaron en casa presas del pánico, otras abandonaron sus hogares y colapsaron las estaciones de policía. Los números de emergencia estaban funcionando al por mayor. La gente estaba convencida de que una invasión estaba a punto de acabar con el mundo como lo conocían. Y todo esto se dio por la gente presa del miedo. Ahora bien, en esta situación que estamos viviendo, ¿es recomendable que se tomen las debidas precauciones? Por supuesto que sí, pero sin entrar en pánico de compras irracionales, como lo comenté, de papel higiénico, de alimentos o de cualquier otra cosa que les llegue a la mente. Fíjense, hablando con una persona que trabaja en una escuela, me comentó que iba a estar 20 días sin trabajar, tal y como lo ordenó el gobierno a las escuelas. Y lo interesante de todo esto, como ejemplo de una o muchas personas, el director de dicha escuela salió de inmediato para hacer compras de pánico de todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Y bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Bueno, protégete de los pensamientos negativos y contaminantes, pues es desde donde la mente llegan los implantes limitantes de este miedo. Si ya lo has hecho o no, vibra desde una frecuencia elevada de comentarios con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, etcétera, con quien sea. Habla de cosas que pudiéramos nosotros considerar bonitas, alegres, que te levanten el ánimo, que te sublimen el espíritu. Sube la frecuencia vibracional autoinmune que tiene tu propio cuerpo. Si vas a ver televisión o programas, deja de lado todo lo que sea negativo para tu cuerpo emocional. No te va a contribuir absolutamente ningún beneficio. En una ocasión escuché esta frase, quizá la hayan escuchado ustedes, que el fuego se combate con fuego. Bueno, pues, combate el fuego del miedo con un fuego altamente vibracional para aislarte de todo aquello que te pueda llegar como negatividad. La semana pasada, un gran amigo que yo tengo, muy querido amigo, me hizo llegar y en varias ocasiones mucha información negativa. Él, por supuesto, con miedo ante esta situación, no quiero decir que no tenga precaución, digo con miedo. Me manda mucha información negativa al respecto del coronavirus y tomé la decisión de decirle, querido amigo, si me vas a mandar información, que sea propositiva. Dime algo que me motive, no que me eche para abajo. Y por favor, deja de enviarme lo negativo que no contribuye a mi persona desde lo que yo quiero. Y hay gente que no lo hace. Es decir, que permite que le manden basura informativa. De la misma manera, las noticias. ¿En qué me beneficia saber todo eso? Hay un programa que sale
también aquí por medio de Facebook, se llama Univisión. Tú decides si lo ves o no lo ves. Nada más por corroborar lo que están diciendo los noticieros. Hoy que estaba preparando esta información para ustedes, estaba viendo que la persona... por cierto, dentro de todo esto, las personas que hablan en los noticieros son altamente alarmistas. Si te has dado cuenta que hablan con un impacto, con un empuje y hablando con un amarillismo impresionantemente negativo. Entonces, te comento que hoy en este noticiero de Univisión, así es el que está, o por lo menos el que aparece aquí en mi Facebook, estaban hablando que de al día de ayer a hoy no sé cuánta cantidad de personas habían estado siendo infectadas y una cantidad impresionante de cosas que cuando no estás vibrando tú en otra situación, ¿qué es lo que va a hacer contigo? ¿Cómo va a impactarte esa situación? Pues te va a pegar en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo sentimental, en tu espíritu propio. Pero fíjate, dentro de toda esta parte, hicieron una situación bien interesante que a mí me llama mucho la atención. No te puedo decir que sea una jugada de ajedrez, pero resulta que uno de los que están allí, que son los... vamos a decir, los no locutores, los periodistas que están en la televisión de diario, le hicieron una transmisión desde su casa hacia el noticiero, en el cual la mujer que está en el propio canal del noticiero se conecta con la otra persona que está en su casa descansando y le dice: fulano de tal, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedes decirle a la gente respecto a cómo estás ahorita en este momento con el aislamiento en tu casa? Me parece que si van a dar una información, esto es absoluta, total y completamente amarillista. Porque si van a decir algo y van a comentar algo y una persona dentro de los que son los conductores del noticiero de Univisión, pues bien pudieran decir lo que está ocurriendo, pero todavía con eso, esta acción, a mi parecer maquiavélica, lo enlazan a este hombre desde su casa para que dé los comentarios de cómo se siente y las recomendaciones que le da a la gente. Creo que no tendrían que ser tan amarillistas como para podernos dar toda esta información, pero ¿qué es lo que buscan? Obviamente, este hombre, haciendo el enlace desde el aislamiento en su casa, empieza a dar una serie de cifras y cantidades de personas infectadas, enfermas, fallecidas, bla, 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 bla. Y yo le pongo un comentario: suficiente para mí la negatividad de este noticiero. Me voy. Y me salí. 2 personas de las miles que tienen ahí me pusieron un like como están de acuerdo con mi comentario. Pero bueno, finalmente es irrelevante ante 50 y tantas mil personas o no sé cuántos miles de personas que estaban viendo este noticiero. Imagínense ustedes viendo este noticiero, cualquier cantidad de miles de personas y aventándose esa información a su pensamiento, a su sentimiento, a su emoción y diciendo cualquier cantidad de cosas, que gracias por la información, que Dios nos proteja, bla, 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 bla. Yo no digo que eso no lo deban de hacer, pero que dejen de meterse en la negatividad de lo que es esa pseudo información de ayuda a la sociedad. Con 2 o 3 palabras que digan de lo que está ocurriendo es suficiente como para dejar de estar influenciando negativamente a la sociedad para hacerla continuar viviendo en ese concepto que ya he manejado con ustedes, la sociedad del miedo. Otro punto que a mí, por supuesto, también me llega a la duda y la consideración. Hoy por la mañana escuché el término pandemia que dijo el señor AMLO en su mañanero, porque bueno, vi el Facebook y de ahí me sale el mañanero, le pongo para ver qué va a ocurrir y me llamó mucho la atención porque el señor AMLO dijo el término pandemia y ahora que estamos nosotros en esta pandemia, entonces dije, a ver, vamos a buscar qué significa pandemia y les voy a decir lo que a la letra dice y es esto. La pandemia
es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Me llamó mucho la atención que haya dicho el término pandemia. Cuando yo veo la imagen de ese mañanero y me pregunto, si todas las mañanas el grupo que están exponiendo el señor presidente y toda su comitiva, que están ahí como 10 personas, 12 personas sentadas, más aparte los 50 periodistas que están tomando el reportaje del mañanero, me pregunto, si todas las mañanas este grupo de personas, entre ellas, como se los comento, los participantes de las pláticas mañaneras, el mismo presidente, así como reporteros y equipo de producción, etcétera, todos los que están ahí, están sin protección, sin cubrebocas, sin nada, entonces yo, y bueno, considerando que dijeron que ayer aquí en Querétaro, que no se saliera, que no se fuera a restaurantes, que no se fuera a cine, que no fueran a cafeterías, que no fueran en ningún lado donde se fueran a reunir las personas. Y 2 horas todos los días en estos mañaneros se juntan todas esas personas sin ningún tipo de precaución para poder estar dando esta información al público en general, al mexicano como tal, y bueno, obviamente por internet se expande a nivel universal o como tal, mundial, no universal, mundial. Pero bueno, y me pregunto, ¿acaso ellos viven otra realidad que no nos dicen? Porque ellos se reúnen y al parecer, pues no les preocupa, ni les ocupa en nada para ellos. En fin, ahí dejo esto a su consideración, que es lo que también me toma un punto de atención. Volviendo al tema de la alternativa en acción a esta situación del coronavirus, considero que la gran alternativa para este momento es trabajar en nosotros mismos. Y te digo, trabaja en ti y trabaja para ti mismo, desde dentro de ti. Si consideramos que todo comienza desde dentro de uno mismo para tener los resultados afuera de uno mismo, es interesante considerar que si no estás bien por dentro, es difícil que estés bien por fuera. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? Por eso mismo te digo y repito, deja de ver noticias en televisión, deja de escuchar radio, deja de ver todo aquello que te pueda contaminar. ¿Y qué tal si te centras ahorita en un punto energéticamente propositivo para compartir lo mejor de tu vida con todas las personas que están a tu alrededor? Es decir, con tu círculo natural de influencia. Y todos aquellos, y quizá hoy por hoy también el círculo natural de influencia incluye a todos los que están en el Facebook, y dejar de poner todo ese tipo de situaciones que solamente nos llevan a una cuestión de miedo, de temeridad, de pánico, de algo que, como te digo, no sé si es real o no es real, porque yo veo que en los noticieros, que yo veo que en el mañanero que da el presidente todos los días, no hay, vamos, si fuera una pandemia, llegaría tapado para dar su informe como presidente, pero no lo hace. Entonces, ¿tienen otros datos que yo no conozco? Como dijera él tiene otros datos, por eso no se cubren. Entonces, ¿cuáles son aquellos datos que nosotros no tenemos para que podamos saber cuál es la realidad de todo esto? Si no estás bien por dentro, como decía yo, es difícil que estés bien por fuera. Todas y cada una de las enfermedades que tenemos las autogeneramos. Sí, son autogeneradas. Nosotros las creamos. Cada quien genera sus propias enfermedades desde su pensamiento, sentimiento y emoción. Y cuando yo me he enfermado, yo por supuesto también tengo que escudriñar, que echarme un salto hacia adentro de mí mismo para saber qué es lo que me está ocurriendo y por qué me autogeneré esta enfermedad. Aunque algunos opinen lo contrario, aunque algunos opinen o algunas personas opinen lo contrario, esto es debido a un desequilibrio psicoemocional, lo que da lugar a la llamada enfermedad psicosomática, creado en la cabeza y reflejada en el cuerpo.
¿Qué es todo aquello que no estamos nosotros diciendo, sacando, expresando? Dice una frase también muy interesante. Si no lo lloras, alguno de tus órganos lo va a llorar. Si alimentas tu mente de manera positiva, estás en un estado de alegría y gozo. Y esto te protege, aumenta tus defensas y por supuesto estas defensas te van a hacer autoinmune. Como comentario final, quiero comentarte, si alguien está pensando, hablando y actuando negativamente, déjalo pasar. No le compres su idea ni su versión, ni lo solidifiques, ni lo concluyas como tuyo. Que cada quien cargue su costal, porque de estas personas que las hay por supuesto. Y como puedas tú estar por fuera, es el reflejo de cómo estás por dentro. En ti y dentro de ti está la respuesta. ¿Qué vas a hacer? Decisión tuya. Te invito a que me contactes, o sea por medio del Facebook, por medio del WhatsApp, que mi teléfono es público. También que me sigas en mi canal de YouTube, Felipe Muñoz, conferencista y coach. Facebook Live que estoy haciendo en este momento lo voy a poner en mi canal y voy a ponerlo como estreno en mi canal para que más tarde pase por a todas aquellas personas que quieran verlo o que quieran recomendarlo y reseguirlo todo para que se haga también una información viral de lo que podemos nosotros ser, para estar, para mejorar en esta vida. Sigo con ustedes, soy Felipe Muñoz y me despido. Hasta pronto.